Hermanos, hermanas, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Hoy vamos a meditar en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, hermana, el día de hoy vamos a ver con Dios o sin Dios. En nuestro trajinar como cristianos, aún como creyentes, nosotros podemos determinar cómo vamos a vivir nuestra vida en este mundo. Es muy típico oír en las personas que dicen yo creo en Dios. Es muy típico ver en personas que de repente oran a Dios. Es muy típico conocer gente que se saben 2 o 3 pasajes bíblicos de la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que usted esté conectado a Dios. Esto no quiere decir que usted viva en la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que usted camine en obediencia a Dios. Conocer y vivir es muy diferente. Y aquí Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Es decir, que tu vida va a dar un fruto de a quien tú estás conectado. Y si tú no estás conectado a Dios, es decir, al tallo, a la vid, el que te da vida, el que nutre las hojas, el que permite que las ramas den fruto, hermano, hermana, no vas a poder moverte en la voluntad y no vas a poder alcanzar lo que Dios tiene para ti. Decir que creemos en Dios no es suficiente. Aún en el libro de Santiago dice: tú crees que hay un Dios, muy bien haces, pero aún los demonios creen que Dios existe y tiemblan. ¿Usted cree que los demonios están conectados al reino de Dios? ¿Usted cree que los demonios comprenden la palabra pero viven conforme dice la palabra? ¿Usted cree que las obras de los demonios y del infierno y de Satanás va conforme a la voluntad de Dios? Pero ellos conocen y creen que hay un Dios y están seguros de que existe Dios. Es por eso que cuando Jesucristo iba ungido por allí, por las aldeas, por las ciudades, ¿qué decían los endemoniados? ¿Por qué me atormentas? Sé que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes en contra de mí? Aún las adivinas, cuando llevaban la presencia de Dios, decían: estos son de Dios. Entonces, hermano, hermana, que tú sepas que existe Dios no quiere decir que caminemos con Dios. Aquí Juan 15:5 Dios nos dice: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, si Dios tiene un plan contigo, ¿el fruto de qué vas a dar? De ese plan que Dios diseñó para ti. Si Dios te unge, ¿qué fruto vas a dar? Fruto de la unción. Si tú oras, ¿qué fruto vas a dar? La oración del justo es poderosa y eficaz. Hay poder y hay un resultado. Eso es eficacia. Si Dios te ha dado la palabra, si tú conoces de Cristo y si tú estás conectado a Cristo, la palabra es muy clara y dice: el que permanece en Cristo, el que está en Cristo, que es nueva criatura. Entonces no nos conformemos, hermano, hermana, con ese evangelio mundano, con ese rito religioso de ir y sentarnos en una iglesia, pensándonos creyentes, pensándonos que agradamos a Dios, pensándonos que estamos en la voluntad de Dios, cuando la palabra nos da parámetros espirituales muy claros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Hermano, hermano, usted puede orar y vivir a su estilo y a su modo. ¿Usted cree que está en Dios? Usted puede oír la palabra de Dios, pero sin embargo al cruzar la puerta de la iglesia sabe a las mismas obras que hace un mundano. ¿Usted cree que está conectado a Dios? Usted puede decir: gracias, Señor, por los alimentos, la vida y la salud. Gracias, Señor. Pero no oro más allá del plato de comida. No oro más en el momento en el que tiene que orar por obligación. ¿Usted cree que es cristiano? ¿Usted cree que está conectado a Dios? ¿Qué fruto está teniendo su vida? Porque es verdad, Jesucristo fue claro y nunca nos negó, y es lo que la gente engaña a muchas personas. Venga Cristo, venga a la iglesia y todo se le va a solucionar, Dios le va a solucionar los problemas. No. Jesucristo fue muy claro y dijo: en el mundo vas a tener aflicciones.
que vamos a pasar pruebas, pero que no vamos a ser probados más allá de lo que podamos soportar. Es decir, aún estos momentos difíciles, cuando tú eres un cristiano conectado a Dios, en vez de destruirte, de desanimarte, de quebrantarte, te va a dar fuerza, poder y autoridad, y vas a ser procesado, transformado y fortalecido. Porque todo aquel que pasó por pruebas, hermano, hermana, ¿qué nos dice en la Biblia? Dios se glorificó, fueron bendecidos, fueron restaurados, fueron librados de la muerte, fueron sanados, accedieron a unción, movieron poder de Dios, fueron bendecidos aún económicamente, como lo hicieron con Daniel cuando el rey Darío, después de emitir el edicto para que muera todo aquel que busca un Dios que no sea los dioses paganos de esa nación, cuando lo libró del foso de los leones, ¿qué edicto sacó el rey Darío? Que los que se levantaron para levantar ese edicto de muerte en contra de Daniel mueran, y que Daniel sea bendecido sobre ese reino y todos teman el Dios de Daniel. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Pero todo esto se consigue conectado a Dios, es decir, con Dios. Es por eso que el cristiano no crece, no se dimensiona. Le hablan de lo espiritual, no entiende. Viendo no ve, y oyendo no oye, y no abre el corazón para que sean sanados. Es decir, liberados del pecado, liberados de la desobediencia, liberados de la mundanalidad, liberados del doble ánimo, liberados de la enfermedad, liberados de la duda, liberados de la incredulidad, liberados de la religiosidad. Esto habla la palabra. Cuando tú estás conectado a Dios, cuando tú eres el pámpano y estás conectado a la vid, vas a llevar un fruto que demuestra que tú tienes a Dios. Es allí, hermano, hermana, donde nosotros debemos meditar. ¿Estoy caminando con Dios o sencillamente camino sin Dios? ¿Qué fruto estás comiendo en tu día a día? Tremendo. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que el que está conectado a la vid, este no solo lleva fruto, sino mucho fruto. Y mire, y Dios te dice que separados de Dios, ¿qué puedes hacer? Nada. Quizás dirá, yo no me congrego, yo no busco a Dios, de repente ahora tengo trabajo. ¿Tienes paz? No, es que yo ya voy a hacer esto, aquello, ha ido bien. ¿Tienes salud? No, es que yo tengo mis bienes, mi riqueza, mi dinero, me hago tratar con los mejores médicos, la mejor ropa, a mí no me hace falta Dios. ¿Quién es su socorro en medio de la angustia? ¿Cuál es la esperanza de llegar al reino de Dios cuando parta de este mundo? Porque la palabra es clara. ¿De qué le sirve al hombre, a la mujer, al niño, al joven ganar el mundo si su alma se pierde? Lo de aquí es pasajero. El reino invisible, que quizás aún siendo cristiano de décadas no se ha convencido, es eterno. Entonces, hermano, hermana, ¿a quién vivimos conectados? ¿Estamos caminando con Dios o estamos caminando y viviendo sin Dios? Y dirá, ¿cómo me conecto a Dios? ¿Cómo hago lo que dice Juan 15:5? Yo quiero ser un pámpano que lleve fruto, porque este es otro tema. Hay ramas, hay hojas que saben Biblia, que de vez en cuando oran, pero están estériles porque algo está cortando el fluir de Dios a estas vidas. Dios ya te ungió, te sanó, te liberó, pero como no estás conectado a Dios, algo estorba en la conexión con Dios, no fluye, no se fortalece, no hay mucho fruto. ¿Amén? Y aquí nosotros podemos meditar si estamos o no conectados a Dios. Oras, pero la oración no causa mucho o nada. Separados de Dios nada puedes hacer. Dices que crees en Dios, pero sigues tu camino, a tu tiempo, a tu manera, en tus designios. ¿Te han funcionado los planes? ¿Te está funcionando lo que has ideado? Separado de Dios nada puedes hacer. Tienes sueños, tienes anhelos, pero cada vez ves que hay oposición, los caminos se cierran y todo parece que va de mal en peor. ¿Te parece que estás conectado a Dios? La palabra es clara, hermano, hermana. Yo no te puedo predicar, sí, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, sigue orando, sigue creyendo, y tu vida vive en un relajo y en pecado oculto. No es así el evangelio, hermano, hermana. La palabra es clara. Conectados a Dios evidencia lo que tú portas de Dios. Conectados a Dios fluye el poder de Dios. Conectados a Dios, Dios hoy escucha tu oración. Conectados a Dios hay fruto. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Es
separados de mí nada puedes hacer, porque yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él. Porque hay gente que se sienta en la iglesia, pero no está Dios en ellos. Hay gente que ora en el nombre de Dios, pero Dios no está en ellos. Hay gente que predica y tiene altares y se denominan líderes espirituales o congregacionales, pero Dios no está en ellos. Podemos tener una iglesia y si el Espíritu Santo de Dios no sana, no ministra, no libera, no unge a la gente, estamos en una iglesia que decimos de Dios, pero Dios no puede estar en esa iglesia que decimos que es de Dios. Hermano, hermana, saquémonos ya las vendas de que solo hablar de Dios no es suficiente. La Biblia manda, ordena y demanda que quien te hable de fruto del Espíritu, unción. Por eso dice, y por eso dijo Jesucristo, por sus frutos los vas a conocer. ¿Y quién lleva fruto? El que está conectado a Dios Padre, al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Y aún por eso dice la palabra: porque Dios me ha ungido para levantar al caído, para romper las cadenas del cautivo, para proclamar las buenas nuevas de la salvación. Jesucristo ungido es nuestro mayor referente de que se camina con Dios. Y cuando caminas con Dios, no solo hablas de Dios, sino testificas del poder de Dios. Porque si usted se da cuenta, Jesucristo nació en una familia de un carpintero, y quizás creció su niñez viendo a José siendo un carpintero, pero aunque él creció en una familia terrenal, en una familia carnal, él no se visionó siendo solo aquello, y no porque sea malo, sino porque el propósito no era este. Al cumplir la vida adulta, se conectó al Padre, fue ungido por el Padre y dio fruto del Padre. Donde él iba y predicaba, la palabra se manifestaba. Donde había enfermos, leprosos eran sanados, los ciegos eran sanados, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban. La mujer encorvada metida en una iglesia que decían de Dios se enderezó y se fueron los demonios. A un Lázaro ya de 3 días muerto, ya en putrefacción, resucitó y salió de la tumba, conectado a Dios. Es por eso, hermano, hermana, que el evangelio y el cristianismo no es solo sentarnos en una iglesia, no es solo leer la Biblia, no solo es hablar de Dios, no solo es orar un rato, no solo es pensar que somos o que caminamos. La palabra dice que debes de estar conectado a Dios, y que cuando tú estás conectado a Dios vas a llevar mucho fruto. Y la palabra es clara: nada puedes hacer. Todo lo que usted emprenda lejos de Dios es como construir castillos de arena. ¿Se ha visto qué le pasa al castillo de arena? Se cae. ¿Dónde está construyendo? ¿Está construyendo conectado en Dios? Su familia, su presente y su futuro está cimentado, conectado a Dios. Su cristianismo está conectado a Dios. Su día a día al salir de su casa está conectado a Dios. Lo que mira por su teléfono, por su televisión, le conecta a Dios. Lo que escucha con sus oídos, lo que permite ingresar a sus oídos, le conecta a Dios. Lo que hace con su cuerpo, le conecta a Dios. Las decisiones que tomas te conecta a Dios, porque aún el Salmo 1 dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores, ¿no es cierto? Ni en camino de malo, ni en consejo de malo. La Biblia es clara, tú escoges, Dios no te obliga, pero Dios te advierte, te da consejo. Conectado a Dios todo lo vas a lograr, pero apartado de Dios, ¿sabes qué? Nada. Sentarse en la iglesia no quiere decir que estás caminando con Dios. Que memorices Biblia y te leas la Biblia 2 veces al año no quiere decir que camines con Dios. Y vamos a ver el caso bíblico de cómo la palabra nos enseña, de los que creen en Dios, de los que saben que hay Dios, de los que han escuchado y han visto el poder de Dios, pero que no caminan con Dios. Ahora, el mayor modelo, el mayor referente, hermano, hermana, de caminar con Dios es que Dios va a estar atento a tu clamor. Es que el poder de Dios va a estar en ti para que des fruto. Es que el favor y la gracia de Dios en medio de la dificultad va a obrar aún lo malo para bien. Es que vas a tener paz en medio de la tormenta. Es que sabes que si Dios es por ti, ¿quién contra ti?
Es que cuando tú confías en Dios nunca vas a ser avergonzado. Y aunque pasaste por el valle de sombra de muerte, aunque quizás viste las circunstancias difíciles, el miedo, el pánico, el temor no ganó tu vida, porque la vara y el cayado del Señor te infundió valor. Y quizás hoy puedes testificar, y quizás hasta se te olvidó: Dios ya me sanó de esto, Dios me libró de esto, Dios me guardó en este accidente, Dios me proveyó en medio de esto, Dios me guardó en medio de la pandemia de COVID. Dios ya ha hecho grande cosa, pero se nos olvida. Entonces mira, la mayor señal de estar conectado es estar el fruto de Dios. Quizás hay gente que no ha comprendido lo que es la unción, lo que es creer por la unción, recibir la unción, cuidar la unción, crecer en la unción y manifestar la unción. Quizás hay gente que ha recibido la unción pero no le importó la unción. Y quizás hay gente que está ungida pero está atorada porque no se atreve a creer que puede dar fruto con la unción que ella recibió. Y el Padre te dice: conéctate a mí. Yo soy el que te hago dar fruto. Yo soy el que te doy vida. Yo soy el que te doy poder. Yo soy el que te doy autoridad. Yo soy el que te sustento. Yo soy. Conéctate a mí, porque separado de mí nada puedes hacer. Es Dios diciéndote: camina conmigo, camina con mi presencia. No camines sin mí. No pienses que porque dices que crees en mí, pero vives en tu voluntad, caminas conmigo. Vamos rapidito. Tremendo. Éxodo 33, versículo 15. Mire lo que nos dice la palabra, hermano, hermana. Yo le invito a escuchar la palabra. Hoy se predica de la verdad de Dios, hoy se predica del pecado, hoy se hace, o al menos yo trato de hacer lo que nos dice la palabra. Redarguye, exhorta, corrige, enseña con la palabra de Dios. Y la palabra dice: a causa de la verdad tú vas a ser libre. Esta es la palabra de verdad para que despiertes, pueblo, allí donde quiera que estés. Mira lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 15. Éxodo 33, versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. Otra versión dice: no nos lleves a ningún lugar. Cuando alguien entiende la importancia de estar conectado al pámpano, a la vid, tú entiendes que aunque puedes caminar, no es bueno caminar sin la presencia de Dios. Tú entiendes que aunque puedas mover tus manos, tus pies y hacer cosas por ti mismo, trabajar, estudiar, ejercer ministerio, pero que si no tienes la presencia de Dios, tú entiendes que nada vas a lograr. Por eso el título de la prédica: ¿con Dios o sin Dios? Y un Moisés entendió que él era el pámpano y que si no estaba conectado a la vid, así ya Dios le haya hablado en la zarza, no iba a poder lograr lo que Dios le delegó: dirigir a un pueblo de casi 4 millones de personas en medio de Faraón, alejándose de Faraón y en medio del desierto. Y mire, si Dios le habló a Moisés a viva voz y con una revelación en la cual Jehová Padre le dijo: aparte el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Y Moisés le dijo: ¿qué le mostraré a Faraón para convencerle de que yo voy de parte tuya? ¿Y qué le dijo? Mete tu mano sobre tu capa, ahora sácala. ¿Cómo salió? Leprosa. Y le dijo: vuelva a meterla y vuelva a sacarla. ¿Cómo salió? Sana. Y le dijo: lanza la vara de tu mano al piso, y a que se convirtió en serpiente. Y aún después de esto, de Moisés ir enviado de parte de Jehová a Faraón, va a venir plaga, van a venir langostas, van a venir piojos, la plaga de sangre, viene la tiniebla de muerte para los primogénitos. ¿Qué le dice Moisés en Éxodo 33, 15 a Jehová? Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y si a usted Dios nunca le ha hablado en el mundo espiritual y sigue su camino pensando que agrada a Dios, hermano, hermana, ¿usted cree que camina con Dios?
que quizás entiende que es pecado, pero sin embargo vive en el pecado, ¿usted cree que camina con Dios? Que lleva una vida escueta, una vida anoréxica, anémica de oración, ¿usted cree que camina con Dios? ¿Usted cree que lleva una vida híbrida, dominguero, cristianismo, pero de lunes a sábado mundanero? ¿Usted cree que camina con Dios? Y quizás usted mismo vive batallando con pecado oculto, pero se sube en el altar, está liderando jóvenes, niños, hombres, mujeres. ¿Usted cree que Dios está con usted? Pueblo, es tiempo de reaccionar. Los tiempos que se avecinan son malos. Y no todos los que están sentados en la iglesia o predicando en la iglesia o creyendo que porque van a sentarse en la iglesia van a ir al reino de los cielos. No. Oh, Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Caminamos con Dios, hermano, o caminamos sin Dios hasta este día? ¿Cómo es tu vida? Si Dios te ha ungido, te ha hablado, te tomaba en el Espíritu, ¿cómo está tu vida? ¿Estás con Dios o sin Dios? Y si quizás nunca has podido acceder por las distintas circunstancias, hermano, hermana, pero yo te testifico que con una alfombra en un rincón de tu cuarto de rodillas clamando a Dios, Dios se te puede manifestar. No necesitas que el profeta, que el pastor, que el líder, que el ujier vaya a tu casa a ministrarte. El Espíritu Santo te va a hablar allí. Por eso dice: clama a mí que yo te responderé. Y por eso dice la palabra: busca a tu Padre en el secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. Es decir, el Padre que mira que tú le buscas en el secreto de corazón, te va a hablar, te va a ungir, te va a liberar, te va a perdonar y te va a galardonar. Para lo que recibiste de Dios, del Espíritu Santo en el secreto, salgas a manifestar en público. Conectados a Dios, con Dios. Tremendo. Mientras usted más ungido está, más comprende que necesita de Dios. Faraón confió en sus ropas, en sus caballos y en sus carruajes. ¿Y qué pasó cuando Moisés fue usado para abrir el Mar Rojo? Dice que pasó el pueblo y las aguas sobre los carros de Faraón. Con Dios, poder y victoria sobre ejércitos; sin Dios, avergonzado y pérdida con sus ejércitos. Es sencillo, hermanos. No hay que ser teólogo. No hay que decir los códigos, los misterios. El Evangelio es claro. Pero como dijo Jesucristo: el que tenga oídos para oír, oiga. Yo no sé si usted siente el celo de Dios, pero si aún Moisés, viendo las plagas, viendo materializado lo que Dios le decía, le dijo: Dios, si tu presencia conmigo no va, no nos lleves a ningún lugar. Y la palabra dice: tus caminos no son mis caminos, y tus pensamientos no son mis pensamientos. Y si el pensamiento tuyo no está ligado, unido y anhelando de Dios, pues no estás con Dios. Y si tus caminos, en vez de acercarte a buscar la presencia de Dios y a fortalecerte en el Espíritu de Dios, tus caminos no son los caminos de Dios. Tremendo. Si tu presencia conmigo no va. Pero mire, pese a que Dios le promete a Moisés que sí va a ir con él, mire lo que dice el versículo 14. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo. ¿Y qué te va a dar? Descanso. Y pese a que Dios le dice a Moisés: sí, mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso, en Éxodo 33:15, un versículo más abajo, Moisés le dice: si tu presencia conmigo no va, no nos lleves a ningún lugar.
Cuando tú caminas con Dios, pase lo que te esté pasando, vas a tener paz. Y si hay paz, hay esperanza. Y si hay paz, hay fuerza. Y si hay paz, hay descanso. Y si hay paz, tiene sentido tu vida. Y si hay paz, tú tienes la esperanza de que Dios va a cambiar la situación. Y si hay paz, vas a seguir caminando. Y si hay paz, vas a dormir en paz. Y así mismo dormiré, porque solo en Dios puedes vivir confiado. Y si hay paz, vas a caminar en viento, llueve, trueno, relampaguee. Y si hay paz, así vengan las muchas aguas, no te van a ahogar. Y si hay paz, así haya fuego, eso no te va a consumir. Cuando hay paz, cuando hay paz, el poder de Dios se manifiesta por medio de ti. Cuando hay paz, la presencia de Dios hablará por ti. Cuando hay paz, nada podrá arrancarte del propósito de Dios que puso en ti. Cuando hay paz, porque a veces subestimamos este versículo. Y Dios le dijo: ok, Moisés, mi presencia va a ir contigo. Es decir, tú vas a ir con Dios y mi presencia te va a dar paz. Aunque te critiquen, vas a tener paz. Aunque te murmuren, vas a tener paz. Aunque se levanten contra ti, vas a tener paz. Aunque no te apoyen, vas a tener paz. Aunque la gente no quiera creer en mi poder manifiesto, vas a tener paz. Tremendo. Es tremenda la presencia de Dios. Es necesario caminar con Dios. Es importante caminar con Dios. No nos confundamos, pueblo, iglesias, hermanos y hermanas, que por hablar los versículos estamos con Dios. Es la presencia de Dios en nuestras vidas lo que va a trastornar tu propia vida, la de tu familia y la de este mundo que está perdido y cada vez se pierde más. Hoy hay mucho show, mucho espectáculo, mucha danzarina, mucha luz, mucha gente que en pecado se sube a los altares, cuando Dios le dijo a Moisés: saca el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Entonces, hermano, hermana, ¿se da cuenta? Es necesario caminar con Dios. Es necesario creer por Hechos 1:8: y recibiréis poder y manifestaréis poder. Porque les dijo Jesucristo: crean por la promesa del Espíritu Santo y no se muevan de este lugar hasta que no hayan recibido la promesa. Porque ciertamente Juan bautizó en agua, mas el Padre bautizará ¿en qué? En el Espíritu, con fuego. ¿Cuántos años va a batallar apartado de Dios, pensando que está con Dios? Cuando tiene pruebas, tiene paz. Cuando viene la situación adversa, tienes paz. Cuando ves que las puertas no se abren, tienes paz. Cuando ves que los recursos escasean, tienes paz. Cuando ves que tu familia te abandona, tienes paz. Cuando ves que se levantan contra ti, tienes paz. Cuando ves el diagnóstico médico, tienes paz. Cuando ves la tormenta, tienes paz. Conéctate a Dios. Tremendo. Y Jehová Padre le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré paz. ¿Cómo me conecto al Padre? ¿Cómo camino con Dios? El mayor referente y modelo a seguir es Jesucristo. Un Jesucristo que nos demostró y nos dijo: pues yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? No dijo de mi familia. No dijo para hacer la voluntad de mi pareja. No dijo para hacer la voluntad de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. No dijo para hacer la voluntad de mi mamá, de mi papá. No dijo para hacer la voluntad de los líderes que están muertos espirituales y que ni ellos mismos entienden la palabra. No dijo para hacer la voluntad de muchos sacerdotes, mucho pastor, mucho que predica, mucho evangelio falso, porque no hay poder de Dios. Jesucristo dijo: yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y así se le levantaron los sacerdotes que enseñaban doctrina muerta, pero él dijo: yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Y aunque los mismos hermanos a Jesucristo le abandonaron, dijeron: ve y muéstrate pues al mundo lo que dices que tienen. Él dijo: yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre que me envió.
Y le dijeron: endemoniado, porque echa demonios por el poder del diablo. Jesucristo dijo: ningún reino dividido prevalece. Yo no he hecho los demonios por los demonios. Yo viajé para hacer la voluntad de Dios. Y cuando predicó de que nadie quien no coma su carne y no beba su sangre para ser redimido, y Jesucristo hablaba de lo espiritual, la gente no entendía y dijo: uy, no, mejor nos vamos de aquí. Y cuando Jesucristo discernió en su corazón lo que los discípulos pensaban, ¿qué les dijo? Si ustedes también quieren marcharse, váyanse. Y Pedro reaccionó en medio de todo esto y dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y si esta palabra no te hace reaccionar para entender que con Dios puedes tener palabra de vida eterna y vas a trascender a la eternidad, hermano, hermana, sigue viviendo sin Dios, engañándote en tu religiosidad. Y Dios no permita que cuando partamos del día del juicio final o partamos de esta tierra, unos más antes, otros después, el Padre te va a proyectar en una pantalla así grandota todas las ocasiones que Dios te habló, que Dios te aconsejaba, las veces que Dios obró en ti, por ti y para ti, las veces en las que Dios te regaló de su presencia y de su unción, de sus promesas. Pero como decidiste caminar sin Dios, culpándole a Dios, no fue Dios. Conéctate a Dios. Tú eres el pámpano y yo soy la vid. Pero hay pámpanos independientes que no entienden que sin la vid no pueden hacer nada. Primer punto para conectarse a Dios, para caminar con Dios: obediencia. Jesucristo fue obediente hasta entregarse a muerte de cruz, como cordero fue al matadero. Si no hay obediencia, no hay nada. Así usted ore, así se siente en la iglesia, así de vez en cuando lea Biblia, haga un cántico, llore a lágrima viva. Muchas veces esto no es señal de que usted está en arrepentimiento, sino en remordimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, estás limpio de pecado, libre de pecado, ungido, liberado y recibe unción para liberar a otros. Conectado con Dios. Obediencia. Yo descendí del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Y Jesucristo dijo: el que me ama hace la voluntad de mi Padre, y mi Padre y yo vendremos a vivir en el poder. Si el poderoso Dios que dices creer, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, vive en ti, ¿qué vas a dar? Poder. No vas a poder ocultar el poder de Dios, porque ellos viven en ti. La obediencia es el primer punto para que tú puedas vivir conectado a Dios. Porque tus caminos no son mis caminos, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque mis caminos y mis pensamientos son más altos como el cielo de la tierra. Dice la palabra. Obediencia, hermanos. Haz lo que Dios te dice que hagas. Deja de hacer lo que Dios te ha dicho que dejes de hacer. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, y deja de buscar lo que no te acerca a Dios. Obediencia. Porque Dios se agrada más de la obediencia que de multitud de sacrificios. Le dijo un profeta que profetizaba la verdad y confrontaba el pecado, y así le dijo a un Saúl que fue obediente a medias y que fue desechado de su reino, aunque Dios lo levantó. ¿Y sabe qué es lo peor? Que Saúl le dijo: ven, presenta conmigo la ofrenda, conságrame delante del pueblo. A Saúl ya no le importaba a Dios ni lo que hablaba Dios, le importaba lo que su pueblo le decía. Y Dios le dio el reino, le dio el castillo y le dio el pueblo. Usted decide a quién camina, a quién sirve. Puede vivir con Dios o sin Dios, como un Saúl. ¿Se da cuenta? A Dios le agrada más la obediencia que multitud de sacrificios. Tremendo. ¿Se da cuenta? Segundo punto, la oración. Orar sin cesar, orar los unos por los otros. Ora a tu Padre en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en el público. Velad y orad para que no entréis en tentación. Orad. La oración del justo es poderosa y eficaz.
orando por todos los santos de la iglesia, orar los unos por los otros. Ora. No te sientes bien, ora. Sientes que se te acaban las fuerzas, ora. Te quiere invadir la duda, la incredulidad por esos espíritus que vienen a fusilarte mentira y engaño, ora. Te da pereza orar, pues ora más. Te sientes triste, ora. Estás contento, ora. Tienes mucha provisión, ora. Y ora más. Te llegó la provisión, la bendición, el trabajo, se abrieron las puertas, ora. Que nada sea impedimento para dejar la oración. Jesucristo antes de salir a predicar oraba. Jesucristo después de estar con las multitudes se iba a orar. Jesucristo al estar con los discípulos buscaba tiempos para orar. Jesucristo salía a sanar enfermos y volvía a orar. Jesucristo antes de ir a sanar enfermos oraba. Jesucristo antes de hacer milagros oraba y después de hacerlos volvía a orar. Jesucristo necesitaba algo en su vida, oraba. Y cuando les llevó a sus 2 discípulos, ¿qué les dijo? No han podido orar conmigo, velar ni una hora. Se quedaron dormidos. Ora. Jesucristo nos enseñó que antes de y después de, ¿qué hacía? Oraba. Y si nadie quería orar con él, oraba solo. Él buscaba espacios solos para orar. Porque está bien que ores con tu mamá, con tu papá, con tu familia, con la iglesia, con los líderes. Está bien que prediques, está bien que sanes enfermos, que eche fuera demonio, pero ora. Ora en el secreto a tu Padre. Y tu Padre se va a encargar de ser esa vid que sustenta tus pámpanos, que des fruto y puedas estar firme aunque vengan los vientos fuertes. Con Dios. Si Jesucristo, descendiendo del mismo reino de los cielos, nos demostró que sin oración no somos nada, ni nadie, con Dios, o sin Dios. Tremendo. ¿Qué más para vivir conectados a Dios? La fe puesta por obra. Jesucristo no decía: el que me ve a mí, ve a mi Padre, y yo sé que hay el cielo, amén. No. Jesucristo entendía la palabra, predicaba la palabra, manifestaba la palabra. Jesucristo decía: el poder del Padre está en mí, y ese poder sana enfermos. Que hacía? Sanaba enfermos. Jesucristo hablaba de la vida eterna, hablaba de lo sobrenatural. ¿Y que hacía? Dios manifestaba lo sobrenatural. Jesucristo dijo para libertar al cautivo. ¿Y que hacía a los que estaban endemoniados, como el endemoniado Gadareno, el padre del muchacho sordo y mudo, que lo botaba en el piso echando espumarrajo, que lo botaba en el agua para ahogarlo, en el fuego para quemarlo? Los liberó. Para levantar al caído. Cuando le querían a la mujer adúltera matarle a piedrazos, ¿qué hizo Jesucristo? No dijo: échale la buena piedra, bien hecho. No. Les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué hizo? La levantó. A un paralítico de Betesda que estuvo 38 años mirando como otros eran sanados, él le fue y le buscó y lo levantó y lo sanó. A una mujer encorvada, 18 años, metida en una iglesia de falsa doctrina, de falso sacerdocio, de falsos cristianos, fue y en un segundo hizo lo que en 18 años no pudieron. Cuando estás con Dios, le puesta por obra. ¿Se imagina si Jesucristo ungido, hablando lenguas, estuviera solo ahí, sentado en su casa? ¿Cuándo el mundo hubiese sido alcanzado? Nunca. La fe puesta por obra. Que tu boca no calle, que tu vida sea un testimonio vivo. Porque si es verdad, la gente en conversa, más que leer Biblia, va a ver cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas, qué haces o qué no haces. Y cuando ven algo diferente en ti, te van a decir: yo quiero lo que tú tienes. O lo que es más común: ¿de qué religión es? Porque aún creen que la religión cambia vidas, y la religión nada cambia. Por eso Jesucristo les decía: religiosos hipócritas, fariseos hipócritas, enseñan doctrina de hombre como que fuera la de Dios. ¿Se da cuenta? Ponga su fe por obra. Porque la palabra en Juan 15, versículos 6 o 7 dice que al que lleva fruto, Dios lo va a limpiar para que lleve más fruto.
Es decir, cuando tú pones tu fe por obra y ves el fruto de tu propia fe dando fruto, vas a tener más fe y vas a tener más fruto, porque tu fe crece, vas a recibir más unción y de esa unción vas a manifestar más poder. Tremendo. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, otro punto para que tú te conectes a Dios, otro punto para que tú vivas con Dios, camines con Dios, Dios esté a tu favor: santidad. La palabra es muy clara y dice: sin santidad, ¿a quién no vamos a ver? A Dios. Y usted puede estar subido en el altar tocando la batería, dando cántico con voz angelical, porque la gente a veces no discierne el talento de la unción. Y por eso Dios dice: busco adoradores en espíritu y en verdad. Y usted no va a vivir en verdad si no está en el espíritu. Hay gente tocando, predicando, alabando, liderando gente que no está ni en el espíritu y no está en la verdad. Entonces se da cuenta, hermano, hermano, Dios busca santidad. Y santidad no es ser perfecto. Santidad es que tú te niegues a ti mismo, resistas al diablo y el diablo huye. Es decir, aún en la santidad hay un resultado. Sométase pues a Dios. Obedece, santidad. Niégate a ti mismo. Niégate a la oportunidad de pecar de palabra, de pensamiento, de obra. Lo que miran tus ojos, lo que escuchan tus oídos, lo que tocan tus manos, lo que hace tu cuerpo, los caminos que tú vas, con quiénes tú vas. Niégate. No te dice: yo te obligo a que te niegues, y si no te niegas te castigo. No, niégate. Dices: decide por ti mismo en tu libre albedrío agradar a Dios y no a los hombres. Niégate. Niégate a tomar las decisiones. Que el cristiano muchas veces erra porque piensa que lo que le gusta le conviene. Y yo te digo, no precisamente lo que te gusta es lo que te conviene. Quizás eso que te gusta ahorita, que el diablo se anticipa a los tiempos, a las situaciones, a ponerte delante de ti, es precisamente lo que te va a dañar o te va a destruir. A Sansón le gustaba Dalila, pero el que le gustaba no era lo que le hacía bien a él. Que te guste algo no quiere decir necesariamente que es lo que te va a hacer bien. ¿Y cómo terminó Sansón? Destruido, sin propósito, avergonzado y escarnecido y humillado por los que Dios le levantó para humillarlos a ellos. Santidad, niégate a ti mismo. La santidad es un proceso de irte desconectando de las cosas del mundo. Deja de mentir, deja de hablar mal, deja de pensar mal, deja la mala actitud, deja la rencilla, deja el chisme, deja la murmuración. Deja de hacer negocios que no están acorde a Dios. Que tu balanza, que tu pesa sea la correcta. Que el precio que cobras sea justo. Que siempre hables con la verdad. Que dejes las fiestas mundanas. Que dejes la música mundana. Que dejes de ver lo que te mete en tinieblas por tus ojos. Que dejes de hacer con tu cuerpo lo que tú quieres. Porque es templo del Espíritu Santo. Esto te conecta a Dios. Esto te conecta a Dios. Así es que Jesús fue Jesús y por eso Él hacía los milagros que Él hacía y por eso Jesucristo manifestaba poder. No es así. Moisés, que caminaba con Dios, recibía una palabra y manifestaba poder. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, habla con Faraón y van a venir plagas. Las pulgas, los piojos, las moscas, las langostas, la sangre y la nube de tiniebla, en el cual van a morir todos los primogénitos, aún incluido el de Faraón. ¿Y qué pasó? Murió el primogénito de Faraón. Cuando tú tienes a Dios, manifiestas lo que Dios te dice. Cuando tú estás sin Dios, por más faraón que seas, vas a verlo cumplido en tu propia vida, lo que Dios dijo. Y a Faraón se le murió el hijo, porque escuchó y vio el poder de Dios antes de que la muerte toque a su casa y su familia y su primogénito. Pero él decidió seguir sin Dios, sin obedecer a Dios, que trajo a su casa la muerte. ¿Se da cuenta?
Moisés con Dios abrió el mar rojo para que 4 millones de personas aproximadamente pasen hacia la promesa de Dios. Y Faraón dijo: yo no me voy a dejar doblegar, sigan a ese pueblo. Y mandó sus caballos, sus ejércitos, sus jinetes con arma, escudo y espada. Y por el mismo mar que Dios usó a Moisés para abrir que pase, le cerró sobre los carros de Faraón y perdió sus tropas. Avergonzado sin Dios, Moisés exaltado con Dios. ¿Se da cuenta? Es tremendo, hermano. ¿Cómo decides caminar? ¿Con o sin Dios? La Biblia es clara y nos evidencia. Elías, ¿caminaba o no caminaba con Dios? Caminaba. Jezabel, ¿caminaba o no caminaba con Dios? Caminaba sin Dios. Y Dios le da palabra a Elías, le dice: ve y profetiza que voy a cerrar los cielos y no va a haber lluvia sobre esta nación. Y a causa de esta palabra, Jezabel le dijo: voy a hacer que te corten la cabeza por esto. ¿Y quién se murió primero? Jezabel, comida por perros. Caminaba sin Dios. Y Elías no le pudo tocarle un cabello de su cabeza porque caminaba con Dios. La nación que se dejaba liderar de Jezabel y de este rey, muriendo de hambre. Y Elías, que caminaba con Dios, sustentado con pan y carne por la mañana y por la noche por cuervos, bebiendo agua del arroyo que Dios le preparó para él. Y cuando ya Dios le dijo: este me está acomodando en esta bendición, camina, avanza, le dijo: ve a Sarepta, allá hay una viuda a la cual yo he ordenado que te sustente. Cuando Elías obedeció y creyó, cuando la viuda obedeció y creyó y pusieron la fe por obra, tanto Elías como la viuda, ¿qué pasó? Comieron casi por 3 años y medio de la poca harina y del poco aceite que tenía en la casa de la viuda. Con Dios comieron varios años de lo poco, y una nación sin Dios moría del hambre. Con Dios o sin Dios, tú decides. El Ecuador puede estar en la peor crisis, pero si estás con Dios, Dios va a multiplicar. ¿Se da cuenta? Tremendo. Daniel dice que había un espíritu superior en él y que él estaba entre los 3 gobernadores que lideraban la nación del rey David. Y a causa de este espíritu superior, no de superioridad, que esto es otro tema, que porque hablan 2 lenguas ya se creen angelicales, que porque dicen que han oído a Dios se creen serafines, querubines, que se creen con el derecho de criticar, de murmurar, de menospreciar. Un espíritu superior, un espíritu diferente, un espíritu diligente, un espíritu de sabiduría, un espíritu que ponía fe por obra. ¿Qué hicieron? Dice que generaron el edicto en contra de Daniel porque sabían que él oraba 3 veces al día y que él prefería dejar de hacer lo que le pedía el rey Darío con tal de agradar a Dios. Dijeron: de aquí le vamos a destruir, y sacaron el edicto para que sea echado en el foso de los leones. ¿Y qué pasó con Daniel? Siguió orando y le encontraron y le acusaron y le llevaron ante el rey Darío. ¿Y cómo terminó Daniel por no dejar su fe en Dios? Botado en el foso de los leones. Y si usted revisa las escrituras, dice que el rey Darío no pudo dormir ni puso melodía porque estaba en paz, angustiado, afligido, sin poder hallar descanso. Y Daniel en el foso de los leones, en paz, viendo como el ángel de Jehová cerraba la boca de los leones, con Dios. Y acá un rey, su reino, lujosas cosas, no podía dormir sin Dios. ¿Cómo quieres vivir, hermano? ¿Cómo has venido viviendo? ¿Con Dios o sin Dios? Por eso dice la palabra: yo soy la vid, dice Dios. Yo soy el que te nutre. Yo soy el que te sustento. Yo hago que tú florezcas. Yo hago que tú estés firme. Yo hago que tú produzcas algo con tu vida. Yo soy la vida. Tú eres mi pámpano. Y si estás conmigo vas a dar mucho fruto.
pero desconectado de mí, sin mi presencia, sin Dios, nada puedes hacer. Tú escoges cómo vas a vivir y las batallas que vas a librar de aquí en adelante. El anhelo de Dios es que todos comprendamos lo que dice la palabra y que busquemos al Dios vivo, aquel que se mueve con el poder del Espíritu Santo. Ese poder de Dios que hace que tú puedas operar en lo sobrenatural, grande y oculto de Dios. Quita tus ojos del evangelio de la prosperidad, de que Dios siempre te va a ayudar. Si estás en pecado, no te va a ayudar. Si estás en desobediencia, no te puede ayudar. Si estás en tus caminos y en tus pensamientos, Dios no te puede ayudar. Porque el pámpano y las ramas reconocen que si no están conectados al tallo, se secan. Hoy que es un tiempo para reflexionar y decir: necesito de Dios, necesito conectarme a Dios, necesito caminar con Dios. Hermano, hermana, que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.